Students book page 52, exercise 9. Listen and say, okay, we are going to read. We have a very big fish here, and there are some parts of the fish. For example, teeth, dientes, teeth, eye, ojo, no sabemos, gills, branquia, flipper, aleta, dorsal fin, aleta dorsal, tail, la cola, ¿verdad? Okay, let's read. Vamos a leer. Sharks, los tiburones, fish, los peces. Fijaros, el plural de fish es el mismo, fish, ¿de acuerdo? Se escribe igual. ¿Cuándo ponemos fishes? Cuando nos referimos a diferentes criaturas marinas, ¿de acuerdo? Imaginaros que en vez de sharks and octopuses, que viene después, dijéramos en general fishes, las criaturas marinas, ¿verdad? Pero dado que estamos hablando de tiburones y de octopuses, que son pulpos, ¿de acuerdo? Se da a entender que no estamos hablando de criaturas marinas en general, ¿de acuerdo? En este caso, fish se refiere a peces, ¿sí? So, fish and octopuses y pulpos have got gills, tienen branquias. Gills take oxygen from the water. Las branquias cogen el oxígeno from the water, del agua. Dolphins, los delfines, and whales, y las ballenas, haven't got gills, no tienen branquias. They breathe air. Ellos respiran aire. So listen. Teeth, eye, gills, dorsal fin, flipper, tail. Exercise number 10. Read and say the animals. Okay, so we are going to read. They haven't got gills. They've got big teeth and a dorsal fin. Okay, who are they? ¿Quiénes son? Vamos a poner el nombre con el lápiz al lado de los animales, ¿de acuerdo? On the right, they haven't got a tail or flippers. They've got gills. Fijaros que nos están todo el rato hablando con el verbo tener, have got. Vamos a escribir los nombres al lado de los animales. Si alguno tiene alguna duda, puede revisar en las páginas anteriores. Exercise 11. Listen and sing. Okay, first of all, we are going to read this song. Primero vamos a leer esta canción. Let's sing the song. Cantemos. Recordad este let. Vamos a hacer eso, ¿no? En este caso, vamos a cantar. También se puede decir cantemos. Cantemos la canción of the Great Blue Whale, de la gran ballena azul. They swim in the ocean and they've got big tails. Ellas nadan en el océano y tienen grandes colas. They all breathe air. Todas ellas respiran aire. No, they haven't got gills. No, ellos no tienen branquias. They haven't got teeth. Ellas no tienen dientes, pero they all eat krill. Pero todas ellas comen krill. They are very, very big. Ellas son muy, muy grandes. 30 meters long. 30 metros de largo, long, largo. They swim in the ocean. Ellas nadan en el océano. And they sing a whale song. Y ellas cantan la canción de las ballenas. The Great Blue Whale. La gran ballena azul, la gran ballena azul. Let's sing the song of the Great Blue Whale. Cantemos la canción de la gran ballena azul. Okay, listen. Great blue whale, the great blue whale. Let's sing the song of the great blue whale. The great blue whale, the great blue whale. Let's sing the song of the great blue whale. Let's sing the song of the great blue whale. They swim in the ocean and they've got big tails. They all breathe air, no, they haven't got gills.
Activity book, page 42, exercise 14. Look and label. Vamos a mirar y vamos a etiquetar. We have a vocabulary box on the left. Tenemos una caja con palabras, ¿verdad? De vocabulario a la izquierda. Okay, so you have to put the correct words in the spaces. Tenemos que poner las palabras en los espacios correctos. So there is a dorsal fin, teeth, eye, flippers, gills, and tail. Okay, write them in the correct place. Escríbelos en el lugar correcto. Exercise 15. Look at the table and write about gills. Dice, mira la tabla y escribe sobre las focas. Okay, so look at the table. We have some boxes. There is a teeth box, gills box, flippers box, tail box, dorsal fin box, and eyes box. Hay cajas para todas estas partes de los animales. So there are ticks and crosses. Hay ticks y crosses, ¿no? Y cruces, ¿verdad? Si hay un tick, significa que lo tienen. Si hay un cross, no, they haven't. No, no lo tienen. Okay, so you have to write sentences down. Okay, number 1. They've got teeth. Yes, look at the teeth box. Hay un tick, ¿verdad? En la teeth box, en la caja de los dientes. Teeth. Number 2. They haven't got gills. No tienen branquias. So look at the gills box. No, they haven't. No, no tienen, ¿no? Si miramos en la caja de gills, de las branquias. Number 3. What about flippers? ¿Qué hay de los flippers? ¿Vale? Diremos que sí, ¿no? Porque hay un tick. Number 4. Tail. There is a tick. So, yes, they have, ¿no? Sí, sí tienen, ¿no? Escribimos la frase. Number 5. Dorsal fin. That's a cross. Hay una cruz. And number 6. Write about eyes. Escribe sobre los ojos. There is tick. So, yes, they have. Así que sí, sí lo tienen. Escribe. Exercise 15. Write the animal name and match. Okay, so we have 3 animals on the left, number 1, 2, and 3. Tenemos 3 animales. And we have 3 descriptions on the right. Tenemos 3 descripciones a la derecha. Letters A, B, C. For example, letter A. They haven't got gills. They've got a tail and a dorsal fin. Letter B. They haven't got teeth. They've got gills and legs. And letter C. They haven't got gills. They've got 4 flippers and a small tail. So you have to match with the correct number. Tenéis que ir con el número correcto, con el animal correcto. Then you have to write the animal. Después tienes que escribir el animal. Exercise 16. Write the animal name and match. Okay, so we have 3 animals on the left, number 1, 2, and 3. Tenemos 3 animales. And we have 3 descriptions on the right. Tenemos 3 descripciones a la derecha. Letters A, B, C. For example, letter A. They haven't got gills. They've got a tail and a dorsal fin. Letter B. They haven't got teeth. They've got gills and legs. And letter C. They haven't got gills. They've got 4 flippers and a small tail. So you have to match with the correct number. Tenéis que ir con el número correcto, con el animal correcto. Then you have to write the animal. Después tienes que escribir el animal. Student book, page 53, exercise 12. Okay, listen and read. Vamos a escuchar y a leer. First of all, listen. Primero de todo, vamos a escuchar. Okay, there are some doubts here. Hay algunas dudas, ¿verdad? Number 1, the sea turtle swims to the beach. La tortuga marina nada hacia la playa. Number 2, she makes a hole. Ella hace a hole, un agujero, in the sand, en la arena, with her flippers, con sus aletas. She lays eggs. Ella deja caer, ¿verdad? Huevos, in the hole, en el hueco. Number 3, the eggs are white spheres. Los huevos son esferas, spheres, esferas blancas. The size of a table tennis ball. La medida
de una pelota de ping-pong. Table tennis. Tenis de mesa es ping-pong, ¿verdad? Number 4. The turtle puts sand on the eggs. La tortuga puts sand. Pone arena encima de los huevos. She doesn't stay with the eggs. Ella no se queda, quedarse. No se queda with the eggs, con los huevos. She goes back to the sea. Ella vuelve al mar. Number 5. After 6 weeks, después de 6 semanas, the baby turtle, las tortugas bebé, or hatchlings, o las crías, también decimos así a las crías, come out of the eggs. Salen fuera de los huevos. Come out. Number 6. The hatchlings climb out of the hole at night. Dice, las crías climb out. Trepan hacia afuera of the hole, del agujero, at night, por la noche. Then, después, they go to the sea. Ellos van al mar. Number 7. The hatchlings swim in the sea. Las crías nadan en el mar. They eat fish and sea plants. Ellas comen peces y plantas del mar, plantas marinas. So now listen and say true or false. Escucha y di verdadero o falso. 1, The sea turtle swims to the beach. 2, She makes a hole in the sand with her flippers. She lays eggs in the hole. 3, The eggs are white spheres the size of a table tennis ball. 4, The turtle puts sand on the eggs. She doesn't stay with the eggs. She goes back to the sea. 5, After 6 weeks, the baby turtles, or hatchlings, come out of the eggs. 6, The hatchlings climb out of the hole at night. Then they go to the sea. 7, The hatchlings swim in the sea. They eat fish and sea plants. 1, The turtle swims to the beach. 2, The turtle makes a hole in the sand with her head. 3, The turtle puts sand on the eggs. She doesn't take care of the eggs. 4, After 10 weeks, the baby turtles come out of the eggs. 5, The hatchlings climb out of the hole in the day. 6, The hatchlings swim in the sea. They eat fish and sea plants. Do you know crabs and birds try to eat the hatchlings? Dice, los cangrejos y los pájaros try to eat the hatchlings. Intentan comer las crías. Turtles can live up to 100 years. Las tortugas pueden vivir más de 100 años. Sea turtles can't put their heads and flippers inside their shells. Dice, las tortugas marinas no pueden poner their heads, sus cabezas, and flippers, y aletas, inside. Eso mismo que in, dentro, their shells, de su concha. No pueden, porque son tortugas marinas. Recordad, no son tortugas de estas que tenemos a veces en casa o las más pequeñitas. Activity book, page 43, exercise 17. Number in order. Numera en orden. Okay, so we have to read, and then we are going to write the numbers from number 1 to number 6. Vamos a escribir en orden esos números que faltan en las casillas. Podéis mirar el Student's Book para ver cómo era ese orden, ¿de acuerdo? Exercise 18. Look, read and complete. Mira, lee y completa. Vamos a ver. We have some words in the box on the top. Tenemos algunas palabras en esa caja de arriba, ¿verdad? So you have to complete with these words. For example, group, un grupo. Half, el verbo
puedo tener, ¿verdad? Eating, comer. 2, dos. Drink, beber. Feel, boca. Tail, cola. Okay, put the correct word in the correct space. Vamos a poner la palabra correcta en el espacio correcto. Student Book, page 54. Exercise 13. Read and complete. Vamos a leer y después vamos a completar las frases de debajo. First of all, Operation Cleanup. Operación limpieza total. Vamos a ver. Dice, Dylan and his sister Celia, Dylan y su hermana Celia, are from California. Son de California, in the USA, en los Estados Unidos de América. They live in the city. Ellos viven en la ciudad. And they don't go. Ellos no van to the beach very often. A la playa frecuentemente. Pero, every year, their school takes part in Kids Ocean Day. Dice, pero todos los años su escuela takes part, toma parte, es decir, participa, in Kids Ocean Day, en el Día Oceánico de los Niños. It's a special day. Es un día especial. When children from schools in California, cuando los niños de las escuelas en California go to a beach and help to clean it up. Van a una playa, a beach, una playa, and help to clean it up. Y ayudan a limpiarla. Lots of people visit the beaches every year. Dice, muchas personas visitan las playas todos los años, pero they don't always take their rubbish with them. Pero ellos no always, no siempre, take their rubbish with them. Cogen su basura con ellos, es decir, se llevan la basura. They leave lots of plastic bags. Ellos dejan lots of plastic bags, muchas bolsas de plástico, and other rubbish, y otras basuras. And these get into the ocean, y estas se meten en el océano. The sea animals eat the rubbish and get sick. Los animales marinos comen la basura and get sick, y se ponen malos. Sometimes they find sick turtles, y a veces ellos encuentran sick turtles and sharks on the beach. Tortugas enfermas y tiburones en la playa. Dylan and Celia are really happy that they can do something to help. Dylan y Celia están realmente felices de que ellos pueden hacer algo para ayudar. Okay, so now, on your student book, we have to complete these sentences. En vuestro cuaderno tenéis que completar estas frases. We are going to write number 1, 2, 3, and 4, and the starting of these sentences, y los comienzos de estas frases. Y después, cuando hayamos escrito este comienzo de frase, la vamos a completar, ¿de acuerdo? Okay, carry on with your notebook. Muy bien, vamos a seguir con la libreta, ¿verdad? We are on Students Book, page 56, review. Vamos a ver este repaso. Number 3. Look and write the animals. Mira y escribe estos animales. Okay, so we are going to write from number 1 till number 8. Vamos a escribir del número 1 al 8 y al lado de cada número we are going to write the names of the animals. Vamos a escribir los nombres de los animales. Exercise number 4. Choose an animal from activity 3. Dice, vamos a elegir un animal del ejercicio 3, cada uno el que quiera, ¿de acuerdo? And we have to ask some questions. Vamos a preguntar unas preguntas. Fijaros en el cuadro de la derecha. Do they live in groups? Tenemos que escribir esta pregunta y al lado vamos a responder. ¿Cómo vamos a responder? Si me preguntan con do, respondo con do. En este caso, do they, ya empieza con do, ¿verdad? Entonces, tenemos que responder yes, they do, no, they don't, ¿vale? Do they eat seals? Yes, they do, no, they don't.
Do they lay eggs? Yes, they do. No, they don't. Next one. Have they got? ¿Tienen ellos gills, flippers, legs? Tenemos que preguntar estas tres cosas. Como me preguntan con have, respondemos con have. En este caso, al ser tercera persona del plural, estamos hablando de ellos, ¿verdad? Estamos hablando de los animales que habéis escogido. En este caso, un grupo de animales, ¿verdad? Imagínate que hemos escogido las focas. ¿Tienen ellas, verdad? Entonces, cuando preguntan con have, respondemos con have. Yes, they have. No, they haven't. Y por último, ¿pueden ellas walk on land? Andar por la tierra. Yes, they can. No, they can. Como me preguntan con can, respondemos yes, they can. No, they can't. ¿De acuerdo? Acordaros. Al final de can, en el negativo, ponemos una apóstrofe, una rayita encima y una T. ¿De acuerdo? Can they swim fast? ¿Pueden nadar rápido? ¿Vale? So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 questions and 8 answers. Tenemos que escribir 8 preguntas con sus 8 respuestas. Okay, exercise 5. Read and say the animals. Okay, we are going to read number 1, 2, 3. There is a question. What are they? ¿Qué son ellos? So, number 1, they haven't got gills. They breathe air. They are 30 meters long and they eat krill. They can sing. Pueden cantar. Okay, so you have to write this sentence. Tenemos que escribir en el cuaderno esta frase. Y a la derecha, cuando acabéis esta frase, vamos a poner el animal que penséis que es. ¿De acuerdo? Number 2, they breathe air and can live on the land and in the sea. They eat fish and they live in groups. Number 3, they live alone. Ellos viven solos. On the bottom of the ocean. Al fondo del océano. They eat crabs and small fish. They've got gills and they lay eggs. Ponen huevos. They have got 8 arms. Tienen 8 brazos. Okay, so come on. Activity book, page 44. Exercise 1. Look and write the animals. Very easy. Okay, write the correct animals from number 1 to number 6. Vamos a escribir el nombre correcto de los animales del número 1 al 6. Cuidado que solo nos dan una parte del animal. Tenéis que adivinar un poco, ¿verdad? Number 2. Read and complete. Primero vamos a leer y vamos a completar. Fijaros, tenemos arriba en la caja, tenemos varios verbos. En afirmativo y en negativo. Para decir que sí o para decir que no. For example, live, viven, don't live, no viven. Eat, comen, don't eat, no comen. Breathe, respiran, don't breathe, no respiran. Okay, so now you have a shark and you have a seal. Tenéis un tiburón y tenéis una foca. Then we are going to listen and check. Después vamos a escuchar y vamos a comprobar si lo que hemos puesto está bien, ¿de acuerdo? Ahora paramos el vídeo y después escuchamos este audio para saber si lo hemos hecho bien. Great white sharks eat fish. They don't breathe air because they've got gills. They live alone. Seals live in big groups. They haven't got gills and they breathe air. They like eating fish. They don't eat plants. Exercise number 3. Look and write about turtles if they've got or they haven't got. Dice, mira y escribe sobre las tortugas. Con ellos tienen o ellos no tienen, ¿verdad? En afirmativo o en negativo. So, we have 4 sentences down. Tenemos 4 frases debajo, ¿verdad? Y al final de cada frase tenemos una palabra. Por ejemplo, number 1.
Gills, branquias. Tenemos que poner si las tienen o si no las tienen. Lo ponemos en el huequito, ¿verdad? Number 2, tails, cola. Number 3, flippers, aletas. Number 4, dorsal fin, aleta dorsal. Un abrazo.